vamos a hablar de la irrigación del corazón. La irrigación del corazón está asegurada por las arterias coronarias, que reciben su nombre, o por la formación de dos redes o círculos arteriales, ¿sí?, anastomóticos, que se producen en los surcos interventricular anterior e interventricular posterior, y también en el surco auriculoventricular. Vamos a estudiar en sentido, son ramas colaterales de la arteria aorta en su origen. La porción ascendente del callado, vamos a encontrar, como ustedes recordarán, un orificio arterial. Ese orificio arterial es el orificio aórtico, que presenta tres valvas, en la válvula aórtica, una anterior derecha, una anterior izquierda y una posterior. Y en la pared arterial, enfrente de cada una de esas valvas, existe una dilatación, denominados senos de Valsalva. Hay un seno de Valsalva anterior derecho, un seno de Valsalva anterior izquierdo y un seno de Valsalva posterior. A la altura del borde superior del seno de Valsalva anterior derecho nace la arteria coronaria derecha. La coronaria derecha se dirige por el surco auriculoventricular derecho hasta el borde derecho del corazón, donde lo contornea, sigue por el surco auriculoventricular derecho en la cara inferior del corazón hasta la cruz de Haas posterior, y ahí cambia de dirección verticalmente como arteria descendente posterior. Esta última se va a terminar anastomosando con la arteria descendente anterior de la coronaria izquierda, que luego de contornear el vértice del corazón asciende por el surco interventricular posterior. Debido a los cambios de dirección, se puede estudiar a la arteria coronaria derecha en tres segmentos. Un primer segmento o etapa, desde el origen hasta el borde derecho. Un segundo segmento, del borde derecho hasta la cruz de Haas. Y un tercer segmento, desde la cruz de Haas en sentido descendente. Y como dije anteriormente, al tercer segmento se la llama arteria descendente posterior. A las ramas colaterales que emite se las divide según el segmento. El primer segmento deja ramos descendentes ventriculares para el ventrículo derecho, ascendentes auriculares para la aurícula derecha. De esta arteria se destaca la arteria del nodo sinusal o atrial anterior derecha, que luego de recorrer las caras anterior y superior de la aurícula derecha, llega a la pared posterior y de esta manera irriga al nodo sinusal. Debido a la variedad en la población, el 60% de las personas tienen a esta arteria como responsable de la irrigación del nodo sinusal, quedando un 40% con un origen diferente. De las descendentes se destaca, por último, una arteria llamada marginal derecha o arteria del margen agudo o del borde derecho, que irriga el ventrículo derecho. El segundo segmento, que se extendía entre el borde derecho del corazón y la cruz de Haas, deja ramos auriculares, que son ascendentes para las paredes inferior y posterior de la aurícula derecha, y descendentes ventriculares para la cara inferior del corazón y el ventrículo derecho. Y la tercera porción, el tercer segmento de etapa, que también llamamos arteria descendente posterior, recorre el surco interventricular, dejando ramos ventriculares derechos, ventriculares izquierdos para la cara inferior del corazón a nivel de los ventrículos, y va a dar ramos perforantes o septales posteriores. Son arterias que van a penetrar en el tabique interventricular, y enseguida vamos a ver qué es lo que hace. En lo que respecta a la arteria coronaria izquierda, esta nace en el borde superior del seno de Valsalva anterior izquierdo, se dirige hacia abajo de la izquierda, acá no está esquematizada, pero va a pasar por detrás de la arteria pulmonar en su origen, tiene un promedio de 1 centímetro nada más de longitud, dejando algunos pequeños ramos auriculares para la aurícula izquierda y ventriculares para el ventrículo derecho, y se divide en sus ramas terminales, en el extremo superior del surco interventricular anterior. Atención, en la imagen están representadas las dos arterias terminales que tiene el 100% de las personas, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Hay un 60% de las personas que tienen únicamente estas dos arterias terminales. Existe un 35% que además de estas dos va a presentar una arteria llamada diagonal. Entonces hablamos de una trifurcación de la arteria coronaria izquierda. Y hay un solo 5% en que además de la diagonal adquiere una cuarta rama, que así se la denomina, quedando entonces que tiene 4 terminales, o sea, una rama de cuatrifurcación: descendente anterior, circunfleja, diagonal y cuarta rama. No están representadas porque la diagonal, si existe, al igual que la cuarta rama, se distribuye directamente por el ventrículo izquierdo. En el caso de la descendente anterior, como su nombre indica, recorre el surco interventricular anterior, llega al vértice del corazón, lo contornea y comienza a ascender para anastomosarse, como habíamos adelantado, en la cara inferior del corazón con la descendente posterior de la coronaria derecha.
En el trayecto va dejando ramos ventriculares derechos e izquierdos para la cara anterior del corazón y para las paredes de ambos ventrículos, y va a dar ramos perforantes o septales anteriores, o sea, van a penetrar en el tabique interventricular, como vamos a ver enseguida para qué es lo que hace. La segunda rama terminal importante, que es la arteria circunfleja, nace como rama de bifurcación o cuadrifurcación, por supuesto, como ya adelantamos, se va a dirigir hacia la izquierda por el surco auriculoventricular izquierdo, va a contornar el borde izquierdo, la cara izquierda del corazón, y va a recorrer hasta la cara inferior, pero no llega a la cara, en la cara inferior a la cruz de Haas, debido a que se anastomosa por una pequeña colateral que emite la coronaria derecha llamada aurículo ventricular izquierda. Voy a destacar que esta circunfleja, que llegó a la proximidad de la cruz de Haas sin llegar a ella, es la variedad más frecuente. Enseguida voy a hablar de cuántos tipos de circunflejas hay, pero se lo tomo como prototipo porque es la más frecuente. Se da el 75% de los casos. En el sentido, vamos a ver que la circunfleja, su trayecto, deja ramos descendentes, ventriculares, para el ventrículo izquierdo, tanto en la cara anterior como en la cara izquierda e inferior del corazón, destacándose una arteria llamada marginal izquierda, ¿sí? O del margen obtuso, o del borde izquierdo del corazón, y ramos auriculares para las paredes de la aurícula izquierda. De las ramas auriculares, destacamos que puede existir, y como ya adelanté, en el 40% de los casos, la arteria no sinusal, también llamada arterial anterior izquierda, que luego de recorrer la cara anterior superior de la aurícula izquierda, cruza la cara posterior, cruza el surco interventricular, interauricular, y así llega hasta el nodo sinusal periodiano. Que quede claro que en el esquema están las dos marcadas, pero si existe una, no existe la otra, lógicamente. No existe un nodo irrigado por dos arterias. Entonces, lo primero que les voy a destacar con respecto a las circunflejas, hay 4 tipos en la bibliografía. La circunfleja tipo 1, muy poco frecuente, un 5% de los casos, es una arteria muy corta, que va por el surco auriculoventricular, pero no llega al borde izquierdo, pero sin embargo, recordemos que la coronaria derecha daba la arteria aurículo-ventricular izquierda. Esta contornea absolutamente, ¿sí?, todo el surco auriculoventricular izquierdo hasta encontrar a esta circunfleja. En el caso de la circunfleja tipo 2, el 10% de los casos, sigue por el surco auriculoventricular izquierdo hasta el borde izquierdo y ahí desciende como marginal izquierda. Hasta ahí llegaría entonces la aurículo-ventricular que destacábamos. La tipo 3, como ya dijimos, contornea el borde izquierdo, llega a la proximidad de la cruz de Haas sin llegar ahí, se anastomosa con una pequeña aurículo-ventricular izquierda. Y hay una circunfleja tipo 4 que se da en el 10% de los casos, que si bien contornea va por el surco auriculoventricular izquierdo, contornea a este surco, llega a la cruz de Haas posterior y comienza a descender. Y es esta, en este caso, la que se anastomosa con la descendente anterior de la arteria coronaria izquierda misma. O sea, que quedaría que la arteria coronaria derecha tiene solamente 2 segmentos, el primero y el segundo. Teniendo en cuenta la distribución entonces de ambas arterias, podemos decir que cuando hay circunfleja tipo 3, la masa cardíaca, el conjunto de todas las paredes cardíacas, tienen la parte izquierda sobre todo, básicamente irrigada por la arteria coronaria izquierda con sus ramas, y la parte derecha por la coronaria derecha. O sea que hay un equilibrio. Se dice que en el caso del tipo 3 existe una codominancia en cuanto al territorio de irrigación de cada coronario. En cambio, en los tipos 1 y tipo 2 de circunfleja, debido a que la arteria auriculoventricular izquierda es mucho más amplia, reemplaza el territorio de los segmentos que le faltan justamente a la circunfleja, hablamos de que existe una dominancia derecha, ¿sí?, en lo que respecta a la irrigación del corazón. Y todo lo contrario pasa cuando hay circunfleja tipo 4, que como termina reemplazando todo un segmento de la coronaria derecha, que es la descendente posterior, acá hablamos de una dominancia izquierda. Lo que le iba a destacar con respecto a irrigación del tabique por las arterias septales o perforantes. Acá lo que tenemos es que hay un corte
de los ventrículos, una vista inferior, el tabique interventricular, irrigado por las descendentes anterior de la coronaria izquierda y la posterior, que era el tercer segmento de la coronaria derecha, por las arterias llamadas perforantes o septales. Primero, las perforantes o septales anteriores, colaterales de la descendente anterior, son entre 9 y 11. Cada una recibe el nombre del número de orden, de primera a novena, décimo a undécimo. Ellas irrigan en los 2/3 anteriores del tabique interventricular y también dejan ramas para la rama izquierda anterior de las de His. Y para destacar, hay una exclusiva, que es la segunda septal o perforante anterior, que va a estar destinada a irrigar, acompañando a la rama derecha de este haz. Y las descendentes posteriores, la descendente posterior, que da las perforantes o septales posteriores, irrigan el tercio posterior del tabique interventricular, irrigan la rama izquierda posterior, y como son 6 o 7, es la primera la que se destaca, ya que la primera septal posterior va a estar destinada a irrigar al nodo auriculoventricular y al haz de His. Como vemos, tanta importancia, no solamente que las arterias coronarias irrigan las paredes cardíacas, sino que también están involucradas en la irrigación de los distintos componentes del sistema cardioventricular. Es necesario tener en cuenta cuáles son las arterias destinadas a cada segmento, ya que la obstrucción de alguna arteria coronaria o alguna de sus ramas puede llegar a tener o no consecuencias en cuanto a la conducción eléctrica del corazón, ya que si queda desprovista de irrigación una parte del cardioventricular, se generaría un bloqueo de lo que es la conducción eléctrica. Por esa razón, acá observamos en este cuadro que en la irrigación del cardioventricular tenemos que el nodo sinusal está en un 60% de los casos de la población irrigado por la arteria del nodo sinusal como colateral de la coronaria derecha, que es del primer segmento, y en un 40% restante, cuando no existe la coronaria derecha, la arteria del nodo sinusal naciendo de la arteria circunfleja de la coronaria izquierda. Como acabamos de ver, el nodo AB y el haz de His por la primera septal posterior de la descendente posterior de la coronaria derecha. La rama derecha de las de His por la segunda septal anterior, colateral de la descendente anterior de la coronaria izquierda. La rama izquierda anterior por otras septales anteriores también de la descendente anterior de la coronaria izquierda. Y la rama izquierda posterior por las arterias septales posteriores de la descendente posterior de la coronaria derecha. Y voy a terminar esta clase hablando un poco de lo que es la envoltura del corazón. Todo lo que es la circulación coronaria se encuentra debajo del pericardio, pero hay que definir pericardio. Anatómicamente, el pericardio es un saco fibroseroso. Significa que tiene una parte fibrosa, tejido conectivo denso, que es la más periférica, y una parte serosa, que como toda serosa es una bolsa cerrada, con una cavidad virtual, que es la cavidad pericárdica, y que contiene una escasa cantidad de líquido seroso, que es el líquido pericárdico. Y como toda serosa, tiene dos hojas, una hoja visceral, una hoja parietal, y el límite entre ambas son las denominadas líneas de reflexión. Si nosotros consideramos el pericardio seroso, vamos a ver que tapiza la superficie del miocardio hasta llegar a la desembocadura u origen de los diferentes vasos del corazón. Entonces vamos a considerar que el comportamiento de la hoja serosa a nivel de arteria pulmonar y de arteria aorta es diferente a nivel de las venas cavas y las venas pulmonares. Estamos hablando de que existe en la teoría un comportamiento a nivel de pedículo arterial, aorta pulmonar, y el pedículo venoso, cavas y venas pulmonares. En la imagen, si siguen el cursor, voy a considerar que si bien venimos tapizando con pericardio seroso, hoja visceral, todo lo que es miocardio, al llegar a los vasos vemos lo siguiente. A las arterias pulmonar y aorta las empieza a cubrir por delante, ¿sí?, hasta una línea de reflexión que en la cara anterior se traza siguiendo el origen de la arteria pulmonar izquierda y el origen en la aorta del tronco arterial brachiocefálico. Sin embargo, por detrás, la cobertura es de menor altura, unos 2 centímetros, o sea que cubre parte del tronco del pulmonar, cara posterior del callado aórtico, la porción ascendente, y la cara inferior
de la arteria pulmonar derecha. Como se va hacia atrás, porque venía por detrás y se va hacia atrás para reflejarse, en un corte que hacemos a lo largo, vemos acá que la cara posterior de los vasos queda cubierta por esta hoja, se va hacia atrás, hacia las aurículas, pasando por debajo de la arteria pulmonar derecha. Vemos que va a quedar un pequeño segmento, virtual por supuesto, entre las arterias, las aurículas y la pulmonar derecha. Este espacio lleva el nombre de seno transverso de Taylor, representado por esta flecha, que pasando por detrás de los vasos puede entrar desde la derecha y llegar a la izquierda o viceversa, y esto se hace en cirugía cardíaca. Cuando el cirujano puede abrir el pericardio fibroso, sacar con él la hoja parietal del seroso que tiene herida y poder meter un dedo detrás de esto para tomar firmemente los dos vasos. El seno transverso de Taylor es un espacio virtual, prismático triangular, con una pared superior dada por la cara inferior de la arteria pulmonar derecha, una pared anterior dada por la cara posterior de las dos arterias, pulmonar y aorta, una pared posterior dada por la cara anterior de las aurículas, tanto derecha como izquierda. Un orificio derecho, limitado hacia afuera por la orejuela y aurícula derecha, hacia adentro por el tronco de la arteria pulmonar y por debajo por la presencia de los vasos coronarios izquierdos. Y un orificio derecho, limitado hacia adentro por la porción ascendente del callado aórtico, hacia afuera por la vena cava superior, la orejuela derecha y la aurícula derecha, y hacia abajo por los vasos coronarios derechos. Ahora, ¿qué sucede con el pedículo venoso? ¿Qué pasa con el pericardio y las venas? Acá vamos a ver que desde la base del corazón vemos como el pericardio llega tapizando todo lo que es miocardio auricular, pero cuando llega a la desembocadura de cada orificio de las venas, ¿sí?, se detiene y forma una línea de reflexión totalmente sinuosa alrededor de cada orificio, o sea que podemos decir que llega hasta la línea y se refleja sobre sí misma, generando toda una línea sinuosa, y por ende, cuando ustedes recuerdan que hay una hoja serosa que va y vuelve, se forma una especie de bolsillo a fondo de saco. Podemos inferir entonces que acá tenemos entre cada uno de los orificios fondos de sacos de diferente altura y jerarquía. Uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, etcétera, etcétera. De todos los fondos de saco que se forman en la línea de reflexión venosa, el más destacado y el único de jerarquía se encuentra ubicado en la cara posterior de la aurícula izquierda, que es el denominado fondo de saco de Haller. Queda ubicado entre las 4 venas pulmonares, tiene forma de U invertida, y la importancia es que por intermedio de este fondo de saco de Haller, la aurícula izquierda se relaciona hacia atrás con la cara anterior del esófago. ¿Sí? Cuando se refleja la hoja visceral sobre la parietal se adhiere a la cara profunda del pericardio fibroso. El pericardio fibroso, como ya adelanté, es una bolsa, en este caso fibrosa, densa, que tiene una abertura superior que llega por delante hasta donde llega el pericardio seroso y también envuelve por unos 2 centímetros a la vena cava superior y la cara posterior del corazón. No tiene un límite definido debido a que luego el pericardio fibroso se continúa con la adventicia de los vasos, con el tejido conectivo laxo que los rodea, así que no hay un límite perfecto. Si consideramos que lo envuelve por completo, este pericardio tiene la función de mantener en el medio del mediastino al corazón, permitiendo que el corazón en su función permanezca ubicado entre los pulmones sobre el diafragma y entre la columna, el esternón y la base del cuello. Para hacerlo de la cara anterior del pericardio fibroso, vamos a ver que se desprenden 2 láminas fibrosas con el nombre de ligamento externo pericárdico, superior e inferior. El superior lo une la cara posterior de la mano esternal, el inferior con la parte inferior del cuerpo del esternón. El ligamento externo pericárdico superior va a tomar relación con un espacio llamado celda ímica. La cara posterior del pericardio, en forma anárquica totalmente, pasando entre los elementos como la tráquea, a los lados de la tráquea, el esófago, encima y debajo de los bronquios, hay una serie de láminas fibrosas que lo unen a la cara anterior de la columna y llevan el nombre de ligamentos vértebro-pericárdicos. Y hacia abajo, teniendo en cuenta que el corazón descansa sobre el diafragma presenta en la parte central una masa tendinosa llamada centro fénico,
que tiene la forma de un trébol de 3 hojas, donde cada hoja lleva el nombre de folíolo. Hay un folíolo anterior, un folíolo posterior derecho, un folíolo posterior izquierdo. El pericardio se une por 3 ligamentos. Acá, como en la vista derecha, vemos solamente 2, pero son fáciles de definir, que son ligamentos freno pericárdicos. Un freno pericárdico anterior, un freno pericárdico derecho y un freno pericárdico izquierdo, que los une respectivamente a cada uno de los folíolos del diafragma. Bueno, en este sentido, voy a terminar destacando lo siguiente. Teniendo en cuenta que toda serosa tiene 2 hojas, ¿sí? Visceral parietal, la hoja visceral siempre comparte todo con la víscera, mientras que la parietal lo hace